de los procesos de sensibilización que ellas y ellos hacen, pues se va recuperando a partir de estas reuniones periódicas que tenemos con la red. Bueno, la metodología es participativa, ya les decía yo, educación entre pares como una práctica educativa que nos permite estar analizando nuestro propio contexto, pero también llevarnos a procesos de acción. No solamente es un proceso de ir y dar un taller, sino tiene toda una construcción pedagógica desde la teoría de la liberación, ¿no? Y bueno, finalmente la Red Genera también produce procesos de intervención como estos talleres, como foros, como difusión de la perspectiva de género, campañas, materiales educativos. Se convierte en un referente, digámoslo así, al interior de la universidad de espacios de creación. Entonces, bueno, esto es interesante y bueno, la idea de la Red Genera con respecto a la transversalización es que sea un proceso de formación permanente. En este momento nosotras estamos en un tiempo de consolidar una política universitaria de inclusión e igualdad, y en el área de transversalidad, pues lo que se está construyendo desde acá es que cada una de las facultades tenga una unidad de género, y en esa unidad de género, pues formar a estos compañeros, a estas redes, para que puedan hacer ese trabajo de sensibilización y de concientización en las propias facultades. Entonces, bueno, un poco de esto viene la Red Genera. Por acá es una foto de una de las primeras generaciones que estuvieron en este proceso, ¿no? En estos 2 años de formación y de intervención. Bien. Híjole, no puedo seguir. Ahí está. Bueno, les platicaba que esta experiencia abarca del 2018 al 2021. Estas son las acciones: sensibilización, campañas de radio, campañas visuales, eventos y actividades conmemorativas, foros de consulta. Esto último de foros de consulta es particularmente representativo porque las propias compañeras y compañeros de la red se integraban en estos foros de consulta. Por ejemplo, nosotros en 2018 como universidad se implementó el primer protocolo de actuación en casos de violencia de género. En 2019 se empezaron a hacer foros de consulta con la escucha de las colectivas y también de la población estudiantil en general, para poder hacer modificaciones, y justo el año pasado, ¿no?, se entrega esta nueva modificación del protocolo. Entonces, bueno, eso es importante porque la red no solamente se encarga de estos procesos al interior, sino también está vinculado a procesos más amplios, como esto que les comentaba de los foros de consulta con respecto al protocolo, o incluso ahora estamos con esta política de igualdad e inclusión, entonces también en esta participación en los foros. Una cosa interesante de la red es que está conformada, acá tengo en el circulito, las facultades de las cuales los compañeras y compañeros de la red son parte, ¿no?, de filosofía, psicología, ciencias políticas, derecho, ciencias naturales, química y administración y conta. Esto es relevante porque es complicado o no es tan común que existan espacios donde se dialogue temas sobre perspectiva de género desde diferentes disciplinas, ¿no? En realidad, los consejos universitarios, ¿no?, los consejos estudiantiles son los que posibilitan este espacio de intercambio, pero bueno, acá es un intercambio distinto y es una incidencia distinta la que se está buscando. Entonces, en ese sentido, este espacio de la red pues representó que desde diferentes miradas se pudiera retroalimentar y pensar, ¿no?, pensar cómo vamos sintiendo las brechas de desigualdad y qué hacemos respecto a ello al interior de la universidad. Por ejemplo, el hecho de que ciencias naturales, por ejemplo, química, estuviera conviviendo en espacios con filosofía, psicología, ciencias políticas, pues es algo que no sucede tan común y que es una posibilidad de esta red. Bien, los efectos de la organización estudiantil. Bueno, pues acá una de las cosas que se pudo medir, ¿no?, que se pudo medir cualitativa y cuantitativamente, fue este taller de género, lazo social y participación, que se daba en todos los primeros semestres de todas las facultades y de todos los campus. Se hizo un recorrido con las diferentes redes, con los diferentes integrantes de la Red Genera,
por todos estos primeros semestres con este taller para poder poner un lenguaje común con respecto al género, ¿no? Entonces, bueno, esos efectos en la organización, pues sin duda los pudimos mirar sí en términos numéricos, pero también en las cosas que se iban gestando al interior de cada uno de los espacios, como un espacio, un lugar para provocar discusión y diálogo que sí tuvo efectos en la organización posterior, ¿no? Con todo esto que ya mencionaba al principio, pues que es el contexto de las universidades y también el contexto nacional. Bueno, otro de los efectos de esta organización estudiantil es que derivado de estos procesos de formación, pues lo sabemos, ¿no? Como compañeras que somos estudiantes, pues en algún momento dejamos de serlo y eso nos ponía en una posición de pensar. Cuando las compañeros de la red salgan de la red porque ya no están en calidad de estudiantes, cuáles son los espacios donde pueden continuar haciendo esta incidencia, ¿no? Al final, los efectos de la organización, por ejemplo, es que varias compañeras están dentro de espacios universitarios que fueron parte de esta red y que tienen ese termómetro, que tienen esa sensibilización, que tienen esa mirada crítica con respecto a las poblaciones estudiantiles, por ejemplo, compañeras que están en la UADIG, que fueron parte de la red, de estudiantes y ahora son parte de la unidad de género en el tema de atención a violencia, ¿no? O compañeras que están siendo nombradas como responsables de las unidades en sus propias facultades que se van a encargar de llevar todos estos procesos de transversalización. Bueno, en otro efecto de la organización, pues identificamos a compañeros y compañeras que pertenecieron también a la red, que están en espacios fuera de la universidad, en colectivas, en organizaciones civiles, generando acciones desde este enfoque, ¿no? Y desde estos lazos que pudieron tejer con otras disciplinas y también con otras visiones de mundo. Y bueno, finalmente las compañeras y compañeros que se encuentran en las calles haciendo visibilización, que es importante decirlo, muchos de los estudiantes que pertenecieron a la red también están hacia afuera, ¿no? Cuando escuchaba yo a las compañeras con respecto a la organización de las marchas, ¿no? A los posicionamientos fuera de la universidad, pues varias de ellas están en esos sitios, ¿no? Con esta reflexión de ida y vuelta de los procesos pues del género tal cual, ¿no? De vivirse en un cuerpo en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de mujer, con respecto a la desigualdad. Bueno, finalmente, ¿cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos con esto? Pues es seguirnos preguntando, que nosotras buscamos con seguirnos preguntando cuál es la finalidad del activismo y de la protesta, cuál es esa finalidad tanto dentro de las universidades como fuera de las universidades, qué es lo que estamos buscando con ello y cuál es el papel de las universidades en estos procesos. Y sin duda, como parte de la red y como parte de la unidad, pues nuestro objetivo, ¿no? El objetivo que nosotras tenemos es provocar procesos, primero formación, provocar procesos de reflexión, de análisis, de sensibilización y por supuesto que de acción al interior de las universidades y en específico al interior de la UAC, pero también que eso tenga un efecto en la organización al exterior de la universidad y en los procesos de empuje necesarios para pues disminuir las brechas de desigualdad y bueno, la calidad de ciudadanía que ya se hablaba hace un momento. Bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte. Por aquí les voy a dejar el link de un video en el que nosotras quisimos hacer, el video es conmemorativo del 8 de marzo y en ese video nuestra intención fue recuperar la experiencia y hacer visibles a todas estas compañeras que están al interior de la universidad y que desde los diferentes niveles docente, administrativo, ¿no? Estudiantil, están impulsando procesos que puedan visibilizar y que puedan ir transformando las condiciones de la universidad. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Creo que sí, me fue bien con el tiempo. Apenitas. Muchas gracias, Maite. Súper interesante el seguimiento que han llevado del proyecto. Pues ya llegaron nuestros otros ponentes que nos faltaban, así que damos paso a la ponencia Movimiento Universitario y Violencia de Género.
Les comento la dinámica, es que los ponentes se presentan para que podamos continuar y ponernos al corriente con el tiempo. Por favor, Abel y Ana Karen. Nada más ya están acá los coordinadores. No sé si vayan a comentar algo o comienzo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Miren, no quiero interrumpir más, ¿no? Hubo ahí una confusión en la información, ¿no? Se hicieron los ajustes correspondientes precisamente para que Quetzali en este momento está presentando su trabajo, su ponencia, viniera a cubrirla yo, e Itzel, que ya andan por ahí. Entonces, bueno, no vamos a interrumpir la dinámica y dejamos que Ana Karen presente el trabajo. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar con esta ponencia que lleva por título Violencia de Género y Movimiento Universitario, a cargo de el maestro Abel Lozano y su servidora. Yo soy estudiante de la licenciatura de Antropología Social y, pues no sé, como información extra, actualmente soy consejera universitaria de mi colegio y estoy en la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos y Equidad de Género y pues soy feminista. Vamos, voy a dar lectura. Pues la ponencia reconstruye un panorama complejo de creciente inseguridad, movilizaciones feministas demandando prevención, atención y resolución satisfactoria de la violencia de género, tanto en la sociedad como en la universidad. Y es justamente en este contexto que va a estar surgiendo un movimiento estudiantil convocado para exigir justicia tras el asesinato de 3 compañeros de medicina y el conductor que los acompañaba. Desde el surgimiento del movimiento que fue nombrado 2502 en febrero de 2020, la premisa fue una división de la inseguridad en interna y externa a la universidad. En lo que respecta a esta última, la inseguridad externa, la externa, perdón, se identificaron asaltos, robos, levantones, secuestros y hubo pues el énfasis en los asesinatos, mientras que compañeras feministas de la universidad principalmente apuntaron la relevancia de considerar al hostigamiento y el acoso sexual por parte de profesores, compañeros y administrativos en contra de las mujeres y población universitaria en general. Acá comprendemos, tal como lo problematizó Rabotnikov, que lo personal es político y que los límites entre la esfera pública y la privada, o lo externo y lo interno, son más endebles de lo que parecen, y que esta línea es difusa y que el control sobre el cuerpo de las mujeres pues no deja de ser un tema político que forma parte del contexto social y universitario de Puebla. Con esto se vislumbra que lo que se entendía como estrictamente privado o interno y ajeno a lo público, civil, político, pues está en función de lo estructural, es decir, en función de relaciones de poder, de división sexual del trabajo, de cultura de género, de jerarquías, de subordinaciones del derecho, etcétera, y que se producen y reproducen en ámbitos universitarios. Desde la participación activa en el movimiento universitario o en el paro, y a través del seguimiento monográfico y la perspectiva de género e interseccionalidad, consideramos relevante dar un acercamiento a la movilización estudiantil en la UAP que propició un replanteamiento de la inseguridad con la población universitaria y reposicionó el tema del hostigamiento y el acoso sexual en la palestra pública. A pesar de los cuestionamientos y descalificaciones que tanto profesores, administrativos y estudiantes expresaban por no considerarlo como un tema prioritario y que era ajeno al contexto violento de la ciudad de Puebla. Todo esto a pesar de las diversas publicaciones en redes sobre hostigamiento y acoso sexual, tanto en posgrados como en la Facultad de Medicina, como en ARPA, como en diferentes facultades, ¿no? Así como haberse registrado diversos feminicidios en los ámbitos universitarios. En este trabajo damos un panorama general de un movimiento estudiantil desde una perspectiva de género a través de un acercamiento procesualista que nos permita vislumbrar pues, los momentos de ruptura de la paz, crisis, tendencias contrarrestantes, el despliegue de ajustes y la restauración de la paz.
Sin embargo, también apostamos por una antropología de la experiencia que conciba al sujeto activo, a la agencia humana en la comprensión y construcción de toda vida social debido a la implicación de los investigadores por la problemática que se ha retomado desde la misma población estudiantil. Esto lo vamos a estar articulando en dos sentidos. En primera, en nuestra participación activa en este movimiento universitario, pero también en los actos de discriminación y violencia que vivimos y observamos en la cotidianidad pues, del espacio universitario. Y es en este sentido que es necesario que entendamos que lo que nos sucede como individuos pues, va a estar inevitablemente articulado con las condiciones estructurales, como es el género, la clase, la etnia, el sistema económico, el sistema jurídico, etc. También estamos asumiendo como punto de partida que la violencia no solo es contextual, sino también estructural, y en ese sentido formativa de los tiempos, espacios y los sujetos mismos. Es decir, es a través del dispositivo de la violencia que nos constituimos como sujetos en y a través de esta, en y a través de la precariedad y la precarización como forma de gobierno de las vidas que deben vivir o valen la pena vivir y de aquellas otras más que parecen prescindibles o cuerpos que no importan. Mientras que para los varones en este movimiento, el 2502, la seguridad interna consistió en infraestructura, en protección civil, en cámaras de seguridad, en primeros auxilios, etcétera. Diferentes grupos, colectivas y organizaciones feministas pretendían visibilizar y sancionar las prácticas discriminatorias de hostigamiento y acoso sexual al interior de la institución. De acuerdo con el planteamiento procesualista, la ruptura de la paz se indica por la infracción deliberada o espontánea de una ley, una regla, un contrato, un código de etiqueta o cualquier regulación de la acción sancionada por el grupo o la comunidad. Y en este sentido, nosotras identificamos que lo sucedido el 24 de febrero del 2020 marca la ruptura de la paz para la comunidad universitaria, que es el asesinato de 3 estudiantes de la carrera de medicina, Jimena Quijano, de 25 años, originaria de Colombia, de la Universidad UPAEP, José Antonio Parada Serpa, de 22 años, originario de Colombia, e igual de la Universidad de UPAEP, Francisco Javier Tirado Márquez, de 22 años, originario de Veracruz, perteneciente a la UAP, así como el conductor de Uber que los llevaba a su casa, José Manuel Vital, de 28 años. La noticia y los hechos provocaron la organización de la población universitaria a través de medios electrónicos y también de redes sociales, evidenciando y enunciando pues un hartazgo ante la violencia. Y lo anterior devino en una figura nombrada Asamblea Universitaria 2502, que a través de un grupo de Facebook de nombre homónimo y su página se dedicaban a difundir los posicionamientos y las decisiones que se iban a tomar respecto a esta problemática del asesinato, ¿no? Este fungiría como el único medio de comunicación que sería oficial para este conglomerado de universitarios. Y está interesante los hashtags que utilizaban, ¿no? Ni una bata menos, nadie menos, manifestación pacífica, universitarios, que más adelante vamos a ver qué hay de fondo en ello. Pero desde acá ya podemos ver como esto de ni una bata menos, ni nadie menos, pues está retomando de las enunciaciones feministas, ¿no? Como ni una menos. Sin embargo, reapropiando el enunciado y pues resignificándolo. En los comunicados de la 2502 se insistía en que era un movimiento pacífico, estudiantil, apartidista, sin fines de lucros, con el fin de exigir y proponer estrategias para la reducción de inseguridad y actos violentos hacia la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Los reflectores se encaminaron sobre la inseguridad y la tensión que había provocado en medios de comunicación y en la sociedad en general. Se enfocaban también reclamos hacia las figuras públicas como la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, al rector Alfonso Esparza y al gobernador del estado Miguel Barbosa. Y fue así como se fue planteando la dicotomía entre seguridad externa vinculada con la seguridad pública y la interna, como las demandas de las compañeras feministas, donde también se planteaban intimidaciones por parte del personal de la Dirección de Apoyo de Seguridad Universitario DASU, que son como la policía de la UAP, ¿no? Tal como lo ha señalado Galtung en sus trabajos sobre violencia, atender la violencia directa es atender solamente la punta del iceberg y se omite como la
la base cultural que sostiene o sirve de base a todas estas prácticas. Es decir, no debemos ignorar las dimensiones estructurales y culturales. A todo este panorama, pues se debe apuntar que la organización universitaria a través de redes sociales y medios electrónicos dejó de lado y excluyó las figuras de autoridad de la universidad, desde docentes, administrativos, pasando por elementos de seguridad, fueron dejándose de lado. Claro, no sin haber espacios de resistencia donde no se querían dejar las instalaciones a cargo de la población estudiantil, y también hubieron declaraciones como de desconfianza e inseguridad, que se atribuía o se insinuaba que a lo mejor la población estudiantil podría estar como robando materiales de la universidad, y pues una desconfianza en ese sentido, ¿no? Y también hubo como una mutua vigilancia de comunidad universitaria a administrativos, docentes y directivos a través de medios electrónicos como Facebook, WhatsApp, y que bueno, a partir de ello se fue vislumbrando este momento de crisis, que es el siguiente momento. Y es en este momento en el que los autores nos van a estar definiendo la crisis como una coyuntura o momento crucial en las relaciones de los componentes en un campo político donde la paz aparente se convierte en un conflicto abierto y los antagonistas ocultos se van a estar comenzando a tornar visibles. En este sentido, las jerarquías de edad, las diferencias de género y de clase se volvieron los elementos que dejaron claro que la crisis había estallado y que había polarizado a la comunidad universitaria, y, y todo esto y más fue lo que englobó como la toma de la universidad por la población estudiantil. Y fue en ese momento que se declaró el periodo de crisis, pues el paro de actividades había comenzado. Entre jóvenes rebeldes y el adultocentrismo académico-administrativo se desarrollaron diversos encontronazos en diversas facultades. Tomar las instalaciones y no permitir el acceso en diversas áreas fueron interpretados como señalamientos personales, ¿no? Directos. Y a diferencia de algunos grupos de profesores insensibles a la problemática planteada por los universitarios, más preocupados por sus cafeteras, equipos de cómputo y cubículos que planteaba la toma de instalaciones, el rector salía marchando, ¿no? Se pronunciaba junto con las y los estudiantes. El rector Alfonso Esparza salía a marchas, salía caminando junto a uno de los padres de los compañeros asesinados, eh, y se pronunciaba a favor del paro de labores y exigía justicias a las autoridades estatales. Desde luego, pues no faltaron los estudiantes que no dejaron de sentir orgullo de pertenecer a una universidad en la que su rector estaba de su lado, aparentemente. Y al mismo tiempo, algunas colectivas feministas pues se preguntaban por qué no había sucedido lo mismo con las compañeras universitarias que habían sido víctimas de feminicidios previos a estos asesinatos, lamentables asesinatos. Y desde luego, pues este hecho nos permite observar el cruce de la clase social y el género como determinantes para definir qué cuerpos importan y cuáles no. El ambiente político del Estado de Puebla era tenso y rápidamente se evidenció la disputa política entre los dos representantes, el rector Alfonso Esparza Ortiz y el gobernador Miguel Barbosa, y dejaron en medio pues las peticiones de seguridad interna y externa de las universitarias. El gran temor por la desestabilización entre ambas figuras no permitía observar el factor de cambio que el movimiento universitario pretendía alcanzar o por lo menos esbozar. Y poco a poco las tradicionales prácticas de la cultura política hicieron su aparición. Apareció el divide y vencerás o sancionar al estudiantado con el paso del tiempo y con ello la pérdida del semestre o el periodo en curso. Y pues esas fueron las amenazas que se volvieron difíciles de soslayar, ¿no? Con todo esto y más se fueron perfilando las acciones desplegadas con el fin de contrarrestar el conflicto. Nos vamos a la siguiente etapa del procesualismo, que son las tendencias contrarrestantes, y acá vamos a identificar un par de momentos bien importantes. El primero es la megamarcha del 5 de marzo, en el que tras la nula respuesta por parte del gobernador de Puebla ante las exigencias del esclarecimiento y nuevas dinámicas de seguridad, se convocó una megamarcha que ya se venía advirtiendo desde días atrás. En esta participaron varias universidades y también los rectores de estas universidades, ¿no? Salían estudiantes de la UAP, UPAEP, Ibero y UTLAP, pero también los rectores. Entonces estuvo ahí como interesante.
Y las consignas que fueron permitidas únicamente eran las que apuntaban a lo acontecido, ¿no? Y las consignas que no se permitían, pues eran señalamientos ni hacia la universidad, o sea, al rector y al Estado, o sea, al gobernador en una mínima cantidad. Y había como un cuerpo de seguridad que decía que el argumento pues era que no había que enunciar ese tipo de demandas porque pues era una marcha pacífica y sin fines políticos, ¿no? Eh, el otro momento es en la marcha del 8 de marzo que fue realizada por colectivas feministas y esta es bien reveladora porque realmente las mujeres que nos encontrábamos en el paro, pues muchas de nosotras también éramos o somos feministas, entonces también nos movilizamos a esta marcha del 8 de marzo y en el momento en que finalizó esta marcha se hizo un llamado al rector Alfonso Esparza a atender casos de acoso y hostigamiento que se habían estado presentando en la universidad. Uno de los argumentos era que los espacios dentro de la facultad pues son completamente inseguros para las mujeres porque debían convivir diariamente con sus acosadores y con violadores, dígase maestros, estudiantes y personal de la DASO. Asimismo, se deslindaron de la Asamblea Universitaria 2502, que era quien mantenía las pláticas con rectoría, las negociaciones, y explicaron que las universitarias de distintas facultades se habían articulado para conformar su propia asamblea, que harían sus propias peticiones, ya que no se sentían representadas por la Asamblea 2502, porque los reclamos no solo eran de mayor seguridad en las calles, sino también al interior de la universidad. La exigencia era la misma de tiempo atrás respecto a que las universidades no recurrieran a la simulación y no invisibilizaran las denuncias de las estudiantes y las trabajadoras. Asimismo, denunciaron que 460 mujeres en Puebla fueron víctimas de feminicidio entre 2013 y 2019, que la entidad se colocaba en tercer lugar nacional por mayor incidencia de acoso sexual contra mujeres y en sexto lugar por el delito de violación equiparada y simple, que tan solo en 2019 habían sucedido 228 casos de mujeres que continuaban desaparecidas. Mana, ya igual puedes ir cerrando, por favor, por el tiempo. Ok. Gracias. Me voy pasando a las conclusiones. Pues como intentamos ir como analizando este movimiento y nosotras observamos que esta coyuntura permitió desarrollar reflexiones en torno al tema de la inseguridad y que la noción de seguridad interna puso en evidencia que en la universidad las dinámicas de violencia existen, que no se atienden y que es necesario resolverlas. Además, se vislumbró que la violencia es estructural y no es exclusiva de la UAP, sino que es más compleja y abarca a diferentes instituciones de educación superior. De manera particular, enfatizamos que en el ejercicio de la violencia se definen las vidas dignas de duelo y los cuerpos que importan. Si bien en la actualidad la universidad cuenta con un protocolo de género y se creó una dirección de igualdad de género, debemos señalar que no se han hecho públicos los datos de indicadores que sustenten el proceso por el cual se concluyó con este tipo de respuestas a las exigencias de las feministas que participaron en el movimiento estudiantil 2502. Y lo más preocupante desde nuestro punto de vista es que sin diagnóstico ni evaluaciones, ninguno de estos será completamente operativo, dará una respuesta contundente a las exigencias del movimiento estudiantil. También es necesario el esclarecimiento de funciones, presupuestos, nombramientos y agenda que tiene a su cargo la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género en el Consejo de Unidad Académica y en el Consejo Universitario. ¿Cuál es la agenda de DAU? ¿Cuál es la agenda de DIGE? ¿Cuál es la agenda de la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Y cuál es la agenda de la abogada general en términos de violencia de género? Los reglamentos y procedimientos no son claros, y eso es seguir perpetuando la reproducción de exclusiones que trastocan por lo menos dos derechos fundamentales de la población universitaria. En primera, el derecho a la educación y en segunda, el derecho a una vida libre de violencia. La existencia de protocolos en las universidades no tienen como fin último la justicia social ni la reparación del daño. Nosotras identificamos que los protocolos más bien se están encaminando a una protección jurídica ante demandas colectivas o individuales que puedan afectar a la institución.
Y una vez más pudimos observar cómo la respuesta institucional se dirigió a las demandas inmediatas que no significaron cambios estructurales a las problemáticas que se demandaron. En los acuerdos internos de facultades se brindaron soluciones ficticias, se arreglaron puertas, se prometió mobiliario, se acordaron capacitaciones en términos de seguridad civil y nosotras identificamos que hace falta un ejercicio de traducción intersubjetiva para que el diálogo sea coherente entre las demandas de las compañeras feministas y las respuestas que está dando la institución. La institución no termina de entender que la inseguridad en la universidad transgrede los dos derechos que ya mencionamos, el derecho a la educación y el derecho a vidas libres de violencia. Y eso sería todo. Itzel, ¿continúas moderando? ¿Yo? Ok. No, Itzel Robles, creo que Bueno, la chica. sí. Ajá. Sí, gracias. Bueno, entonces creo que ya solamente nos queda una mesa, bueno, una ponencia, ¿verdad? Pasaríamos ahora con Ana Celia Chapa Romero e Itzel Cadena Alvear con Cultura Institucional de Género en la UNAM, experiencias de silenciamiento e impunidad ante las violencias contra las estudiantes. Si gustan compartir pantalla y ya para que nos quede un ratito también para preguntas que también veo que ya están surgiendo en el chat. Gracias. Gracias. Pues el día de hoy solo voy a presentar yo. Soy Itzel Cadena, ya que la doctora Ana Chapa se encuentra en otro seminario. Pues yo soy Itzel y justo soy licenciada reciente de la Facultad de Psicología en la UNAM. Y trabajo activamente en la investigación en torno a tecnologías reproductivas, también en crítica desde la epistemología feminista hacia la ciencia y la tecnología y el ingreso de las mujeres en áreas de STEM, y también en crítica hacia las ciencias cognitivas desde la epistemología feminista. A continuación vamos a presentarles un proyecto, bueno, voy a presentarles un proyecto de investigación de metodología mixta que realizamos en torno a las experiencias de las estudiantes de la UNAM. Entonces, comienza. Bueno, como sabemos, las instituciones de educación superior conllevan un reflejo de la realidad social en la cual nos encontramos a nivel de sistemas estructurales como es el sistema patriarcal, así como el sistema de racialización y de segregación de clases. En este sentido, en las instituciones de educación superior se vive constantemente este tipo de violencias que vivimos también en otros espacios de lo público. En el caso de la universidad, se pondera mucho la violencia epistémica, sexual y psicológica, y se ha visto que en México se practica bastante dentro de las aulas los insultos, las prácticas de hostigamiento y exclusión, las supuestas bromas entre amigos donde se establecen pactos y complicidades entre varones para ejercer violencia física y sexual, mayoritariamente hacia mujeres. Además, dentro de esta misma cultura institucional, se genera mucha segregación horizontal y vertical en términos de creación de conocimiento, producción de conocimiento. Horizontal en el sentido de que hay disciplinas tomadas como femeninas y que son exclusivas para mujeres, y vertical en el sentido de que muchas de las estudiantes y en general de las mujeres dentro de la comunidad universitaria no pueden estar en puestos de alto rango de toma de decisión. En el 2018 se estimó que el 49.3% de la matrícula de estudiantes a nivel medio superior justo era de mujeres. Entonces, a pesar de que el ingreso masivo de mujeres a las instituciones de educación superior ha sido pues parte de la historia de nuestro acceso a lo público, al espacio público, ello no significa que haya transformación verdadera de nuestro acceso a una vida digna en este tipo de espacios. Así pues, se supone que deberían de haber políticas institucionales dentro de las universidades para mantener el ingreso, permanencia y reconocimiento de las mujeres y que sea justo equitativo. Sin embargo, pues como sabemos, e incluso como hemos visto en las conferencias que justo acaban de dar las compañeras, pues no ha sido así, ¿no? Y también pues que se aseguren las vidas libres de violencia.
y aquí les colocamos una imagen del proceso coyuntural que se llevó a cabo en la Facultad de Psicología justo durante la pandemia de COVID-19, ya que sí consideramos muy relevante colocar los conocimientos alrededor de estas temáticas a nivel situado. Y en este caso, justo la violencia contra las mujeres mata a más mujeres que el COVID-19, ¿no? Que es como la consigna que llevaban a cabo en esta coyuntura. Aquí hay algunos antecedentes de la coyuntura de mujeres universitarias contra la violencia de género, que comienza desde 1880 en el caso de la UNAM, con mujeres, perdón, 1980, ese número está mal, es 1980, o no sé por qué viene ese número ahí, pero bueno. Mujeres en lucha por la reivindicación en la Escuela Nacional Preparatoria, donde justo se observó que en la Escuela de Altos Estudios de la UNAM, la mayoría de las mujeres pertenecían a carreras relacionadas con trabajos de cuidado, que es esto de la segregación horizontal, donde se feminizan ciertas disciplinas y se les delegan roles asociados al espacio privado y a los cuidados de otras personas. Mientras que se les excluye y se les discrimina de áreas relacionadas con la racionalización, la sistematización, el uso de herramientas. Luego, en 1921 a 1940, en México la gama de profesiones para las mujeres se va ampliando. En este sentido, pues las mujeres ya tenían mayor acceso a otras disciplinas. Sin embargo, incluso en la actualidad observamos que en ciertas facultades, como puede ser la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Economía, justo como en áreas relacionadas con aspectos masculinos, pues aún persiste la discriminación. En 1981 se hacen denuncias contra violaciones en las instituciones de educación superior, justo contra la violencia en la universidad, y se tipifica y se delata el hostigamiento sexual en las aulas. Y se convoca a las mujeres universitarias a denunciar. Ya pasando hacia los 2000, el Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora es más bien un centro de investigación en estudios de género, echa a andar el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, donde se publica también el texto de Intrusas en la Universidad, por Ana Buquet, Araceli Mingo, Hortensia Moreno y Cooper, donde justo se habla de todo este proceso coyuntural histórico donde las mujeres hemos luchado constantemente para tener un lugar digno dentro de las universidades. Es decir, no es dado, no es gratuito, no se trata de una situación inmanente, sino que es una cuestión por la cual hemos luchado y continuamos haciéndolo, ¿no? De esta manera, observamos que en la UNAM, justo como más hacia años recientes, por ejemplo, desde el 2016 hasta el 2019, comienzan a haber políticas institucionales relacionadas con la violencia de género. Específicamente en el 2016, sabemos que el protocolo de atención ante casos de violencia de género pues surge a partir de la alianza que hace la UNAM con la ONU y el movimiento de He4She. Y posteriormente, ya en el 2019, gracias a movimientos organizados de mujeres, mayoritariamente estudiantes, pero en general de la comunidad universitaria, se realizan las modificaciones pertinentes para este protocolo, ya que tenían bastantes errores en torno a las denuncias formales, el tipo de acompañamiento, la ruta del proceso, que justo era bastante revictimizante, ¿no? En este contexto coyuntural y anterior al protocolo, pues también se sucede lo que conocemos como el feminicidio de Lesbio Osorio, que justo fue parte de lo que detonó este movimiento de mujeres organizadas feministas, ¿no? Del cual pues también yo fui parte, ya que durante ese periodo pues yo era estudiante y era parte de los grupos de mujeres organizadas de mi facultad. Ya acercándonos hacia el 2020 y 2021, como sabemos, hay una toma de instalaciones en diversas facultades, escuelas nacionales preparatorias y CCHs, la mayoría separatistas, es decir, que eran compuestas por solo mujeres y con un pensamiento que radicaba en un pensamiento feminista, ¿no? Que priorizaba a las mujeres. Y a partir de estas tomas de instalaciones surgen los pliegos petitorios, donde mayoritariamente se establecía que se generaran comisiones tripartitas que fueran compuestas por mujeres de todos los niveles,
de la comunidad universitaria, involucrando no solo a estudiantes, porque justo durante el inicio de este contexto coyuntural se centralizaba bastante la lucha solo a los acontecimientos y las experiencias vividas de las estudiantes. Pero en estas comisiones se propuso que fuera compuesto por académicas, trabajadoras administrativas, y estudiantes de todos los niveles, y que se generara un acompañamiento jurídico y terapéutico para víctimas de violencia de género, ya que dentro del protocolo pues aparecía también la figura de este acompañamiento, sin embargo era bastante deficiente y bastante revictimizante, y justo perpetuaba más bien el silenciamiento e impunidad hacia las situaciones de violencia. Además, durante la pandemia, como sabemos en este contexto, se fue complejizando o se está complejizando, porque justo continuamos en esta situación, se está complejizando la violencia contra las mujeres, y lo vemos, por ejemplo, con el acoso y el hostigamiento en el aula virtual. Pero en este sentido se reconfiguraron las denuncias, las movilizaciones de mujeres organizadas, generando denuncias públicas vía redes sociales. Ahora, en este espacio de lo que vamos a hablar más que nada, a partir de lo que observamos en el proyecto de investigación, es la cultura institucional del género. La cultura institucional del género demarca elementos institucionales que intervienen en la aceptación y la continuidad, mantenimiento de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Aquí les presento los términos que se refieren a esta cultura institucional, o que estructuran y moldean esta cultura institucional del género, generados por estas autoras mayoritariamente. Y justo, por ejemplo, está el derecho a no saber, que nos habla de esta acción deliberada de no reconocer los hechos denunciados, ¿no? Justo desdeñando los señalamientos denunciados por las mujeres a pesar de que se conozcan los hechos. Esta negación de la definición, por ejemplo, de violencia de género, o la exigencia de que se formulen ciertas formas como las quejas formales, sin observar toda la complejidad de procesos involucrados dentro de las denuncias formales, a partir de la institución que en sí misma pondera la experiencia de los agresores y no de las mujeres violentadas. También está la ignorancia cultivada, que es el proceso sistemático de ignorancia deliberada o activa de la opresión hacia las mujeres y del papel que los varones usualmente desempeñan en dicha violencia. Justo resalto como que quienes vivimos la violencia mayoritariamente somos las mujeres, porque es así como se ha observado a lo largo de distintas investigaciones, y quienes mayoritariamente desempeñan estas formas de opresión son los varones, ¿no? Igual en el siguiente término es el silenciamiento sistemático, que justo nutre reacciones como fatiga, confusión, ansiedad, vergüenza, miedo, culpabilización, baja autoestima, esta parálisis constante que se presenta ante una situación de violencia, pero que además es producida al doble debido al desgaste emocional y pues al ánimo requerido para denunciar o actuar ante la violencia de género, ante un sistema que pone obstáculos constantes para generar esta denuncia, o que omite o no provee las herramientas necesarias para la atención y prevención, ¿no? Ahora, recalcamos que justo en este proyecto estamos dando cuenta de las voces del estudiantado, ya que pocos estudios realmente acotan la problemática de la violencia de género desde las voces de quienes lo viven. Usualmente es desde una forma de expectación, o bueno, de espectador más bien, donde el objeto de estudio está alejado, pero en este sentido realizamos un procedimiento de investigación donde ponderamos las experiencias de los estudiantes. Entonces observamos si las respuestas eran acciones directas o algún tipo de complicidad o omisión. Además, observamos si habían repercusiones de la violencia de género en las instituciones de educación superior, ya que literatura previa muestra que hay repercusiones físicas, mentales, emocionales, sociales, conductuales y de percepción del espacio, así como estos sentimientos que usualmente vivimos las mujeres a partir de la violencia perpetuada hacia nosotras, como el temor, la confusión, la vergüenza, la inseguridad, la preocupación, el enojo, que justo forman parte de este complejo de la cultura institucional, donde se revictimiza
constantemente, es decir, hay una doble violencia ante el delito y también ante la presentación de la denuncia donde se nos culpa de los hechos y también ante esta impunidad que es la ausencia o insuficiencia de sanciones hacia los agresores. Entonces, el objetivo del proyecto de investigación fue analizar las implicaciones de la violencia de género en el estudiantado de 5 entidades académicas, que fueron la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Sociología, o bien el Colegio de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Bibliotecología en la Facultad de Psicología, Arquitectura y sí. La N total fue de 90 estudiantes, mujeres y hombres, 46 mujeres y 44 hombres, y se realizó el análisis cualitativo de las reflexiones surgidas de los grupos focales. En cada grupo focal que fueron desagregados por sexo, fuimos realizando preguntas detonadoras a partir de una entrevista semiestructurada sobre violencia de género, donde justo se establecieron estos principales temas, ¿no? Como conocer las percepciones, actitudes y conocimientos que el estudiantado tiene sobre violencia de género. Cabe destacar que esta investigación la realizamos a lo largo del año 2019, antes de entrar a la situación de pandemia y de confinamiento. En segundo lugar, fue explorar cuáles son las repercusiones de la violencia de género en la salud física y mental de quienes la viven en el contexto universitario. Sin embargo, para el espacio en el que nos encontramos ahora, quisimos destacar una de las situaciones que emergieron y que fueron bastante interesantes, que fue justo como la cultura institucional del género en la UNAM, desde las voces de los estudiantes. Como les comento, aplicamos una entrevista semiestructurada, así como un cuestionario breve de datos personales, y analizamos las reflexiones en el software MaxQDA. Y en este sentido aquí presentamos las características de los estudiantes. En realidad es bastante homogéneo, como mitad y mitad por cada área. Déjenme paso la siguiente diapositiva porque ahí está. Y justo los resultados van a ser los que les voy a presentar ahora, las temáticas emergentes como más relevantes, ¿no? En este esquema podemos observar que los tópicos que se detonaron a partir de estos grupos focales fueron la acción ante violencia de género, es decir, si realizaron algún tipo de respuesta ante una situación de violencia de género en la universidad, como puede ser denuncia pública, una acción por parte de los profesores, profesoras ante la violencia de género, acciones mismas de los estudiantes, ya sea acciones inmediatas o acciones como con un tiempo más aplazado. También observamos el conocimiento de instancias de atención ante violencia de género, donde se destaca bastante la desinformación. Cuando vemos estas líneas como más gruesas, es que la frecuencia fue más alta, la frecuencia de respuestas con este tipo de tópicos. Y justo entre las más frecuentes fue que no conocían el protocolo, no conocían instancias de atención, no conocían personas específicas con las cuales asistir, porque, por ejemplo, en el caso de la UNAM, hay consejeros comunitarios que surgieron de la Coordinación de Igualdad de Género. Sin embargo, estos coordinadores, coordinadoras, que son parte del estudiantado, pues no mencionan explícitamente que lo son, ya que dentro del mismo protocolo de esta coordinación se establece que su identidad debe de ser anónima. Entonces, realmente ahí también hay una problemática dentro de cómo la UNAM establece este tipo de roles, ¿no? Para proveer información y divulgación acerca de las instancias de atención. También, pues, quienes comentaban que habían observado o reconocido información sobre atención ante violencia de género en la universidad, pues destacaban principalmente instancias jurídicas dentro de la misma facultad o el protocolo. Sin embargo, también comentaban que estas instancias eran deficientes o eran muy revictimizadoras, u organismos externos como el INMujeres principalmente. Luego está la respuesta ante violencia de género, donde observamos la respuesta del Estado ante experiencias externas a la universidad, pero principalmente observamos la respuesta institucional, ¿no? ¿Cómo es que la universidad responde ante situaciones de violencia contra las mujeres?
y observamos que la mayoría refería a que ante una situación de violencia de género, la universidad reaccionaba más hacia las repercusiones de la misma institución y no hacia las repercusiones de la vida de las mujeres que lo viven. En este sentido, como si fuese una mancha hacia el prestigio de la universidad. También el conocimiento de estrategias de acción ante violencia de género, es decir, si la respuesta institucional es proactiva en torno a estrategias para prevenir o erradicar la violencia de género, lo cual fue mínimo. Y también se habló mucho de las asignaturas sobre violencia de género, donde se destacó que la mayoría eran optativas u extracurriculares, es decir, no estaban dentro del tronco común de la mayoría de las facultades. Sin embargo, esto ha cambiado un poco debido a la movilización de mujeres dentro de esta coyuntura que les comentaba que sucedió en estos años recientes, ¿no? Y por otro lado está la cultura institucional del género y los mitos, que justo es lo que voy a desarrollar a continuación. En la cultura institucional del género, como les comentaba, se encuentra el silenciamiento sistemático, que justo va de estos obstáculos que impone la institución para silenciar a las mujeres, es decir, sistemático porque son múltiples estructuras dentro de la misma institución que perpetúan la impunidad, que perpetúan la negación, rechazo y borrado de la vivencia de las mujeres, ¿no? En rojo podemos observar testimonios de mujeres y en negro podemos observar testimonios de hombres dentro de los grupos focales. Y colocamos aquí algunas de las lecciones como más relevantes. Y entre paréntesis observamos las frecuencias de los códigos, ¿no? Entonces, para silenciamiento sistemático podemos observar como este tipo de testimonios por parte de hombres, como varias personas lo han intentado y han dicho en que se va a resolver, pero no pasa nada, ¿no? Y cuando ya es muy drástico el caso, tienes que estar muy al pendiente de tu caso. Muchos de los hombres estaban conscientes de los obstáculos burocráticos, ¿no? Y en el caso de mujeres, la mayoría lo hablaban desde una situación en primera persona. Justo como que no tiene la fuerza suficiente porque en muchos casos han sido como profesores que sabemos que tienen antecedentes, pero no ha pasado a nada más o lo dejan pasar, ¿no? Y justo esta pregunta que se hace a sí misma es como, ¿para qué voy y me quejo? Ya que pues ante una queja pues se reconoce que dentro de la UNAM hay bastantes obstáculos burocráticos que generan un desgaste y revictimización hacia quienes lo viven. Luego está el derecho a no saber, donde justo se perpetúa este desdeño de los señalamientos denunciados. Y por ejemplo, aquí comenta un chico, yo a mis amigas les digo, pues sí, también queremos que algo cambie, pero tenemos que obligar a cierto estado a que tome ciertas acciones. Y si es necesario poner un papel, pues pon un papel. Justo desdeñando las formas de denuncia pública, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, intentando denotar que hay una buena forma de hacer denuncia, cuando esa forma formal de realizar denuncia, pues llega a ser bastante revictimizante, como les comento por parte del protocolo, pues en el inicio era bastante constante observar que los abogados o las personas por las cuales pasaban los papeles dentro de la denuncia, pues daban carpetazo y ni siquiera llevaban en primera ni siquiera sanciones, sino que solamente hablaban con los agresores y hasta ahí se quedaban, ¿no? No realizaban acciones para erradicar la situación de violencia. Igual este tipo de situaciones donde comenta, por ejemplo, un hombre me parece de la Facultad de Ingeniería, que dice, no niego que esto no suceda, pero luego yo creo que podemos entrar como a muchas conjeturas, o sea, comentarios como, pues es que sí le iba mal y de repente pasó el año, asumir que fue porque se le igual al profe, porque salió con él, pero creo que eso también puede llegar a pasarse de la línea, o sea, porque yo creo que es muy importante ver que todo esté basado en evidencia y basado en la verdad. Y justo aquí en este sentido se entrelaza la cuestión de los pactos patriarcales, una propuesta mucho más ahondada o profundizada por filósofas como Celia Morós, donde justo en estos pactos patriarcales que a veces son implícitos, los hombres establecen lazos de complicidad donde, por ejemplo, en este caso, al mencionar que debe de estar basado en evidencia y siempre basado en la verdad, y al desdeñar el testimonio de las mujeres dentro de una situación de violencia, pues establece un lazo que reafirma la situación del agresor
poniendo en duda la situación de este. Luego está la ignorancia cultivada, que justo es este proceso sistemático de la ignorancia deliberada ante una situación de violencia de género, donde es como me cuesta admitir que he visto, aquí comenta, ¿no? La violencia la he vivido, incluso yo sé que la he ejercido, esto es por parte de un hombre, a veces de manera consciente, otras inconsciente, y cuando presencio esto, la verdad me doy cuenta de que muchas veces me quedo callado, ¿no? O sea, justo sabe o saben que existe, sin embargo no realizan nada, ¿no? Se quedan como espectadores. Y justo hasta él lo dice, como hombres no nos interesa lo suficiente cambiarlo. Luego está este otro testimonio que dice, no nos informamos, no queremos informarnos, porque no le damos importancia. Estos son algunos de los ejemplos de la cultura institucional del género mostrados a lo largo de los testimonios de los estudiantes. Y justo aquí queríamos destacar que pues usualmente los varones dan paso hacia experiencias relacionadas con la cultura institucional del género como ellos como perpetuadores. Y me dicen que tengo 5 minutos, entonces voy a acelerar esto. Dentro de los mitos de la violencia de género se encuentran los mitos sobre las mujeres maltratadas, como proveyendo la carga de culpa hacia ellas y responsabilizando a las mujeres por las situaciones de agresión, como comentando que fue para sacar 10 o fue para generar una calificación tal. O justo habla un chico sobre la doble moral que presentan las mujeres que viven violencia. También están los mitos negacionistas, donde se plantea que los hombres son víctimas del sistema ante una conspiración feminista, ¿no? Como aquí comenta un chico que tiene miedo de las chavas feministas porque piensan que los van a denunciar y demás, ¿no? Como si el foco estuviera ante una violencia que realmente a nivel estructural no perpetúan las mujeres, sino que es al revés. Luego también está dentro de los mitos negacionistas la violencia como fenómeno relativo, ¿no? Donde justo es que desde sus perspectivas la violencia pues es algo ambiguo, es algo que no se puede definir como directamente, justo desdeñando la definición de violencia de género que han aportado muchas mujeres. También están los mitos sobre la marginalidad, donde se denota pues argumentos clasistas en torno a la violencia, diciendo que pues la violencia de género solo la viven personas en situaciones de bajos recursos socioeconómicos o en situaciones de periferia geográfica. También los mitos sobre la importancia del problema, donde se establecen justificaciones para minimizar la violencia de género, como generalizando o minusvalorando la gravedad, como diciendo que este tipo de violencias pues suceden todo el tiempo y que están normalizadas y naturalizadas y ya. Luego los mitos sobre los maltratadores, justo diciendo que pues ellos no son ese tipo de personas, que no harían ese tipo de cosas, o también denotando que tienen situaciones o condiciones mentales, como esto de que pueden que sean psicópatas o locos maniáticos, aislando el problema, considerándolo como una situación individual orgánica, cuando en realidad pues se trata de una situación estructural de socialización de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y también los mitos sobre la responsabilidad del problema, donde se culpa a externos por la reproducción de la violencia de género, como la biología, la cultura, el gobierno, denotando, por ejemplo, que los hombres son más fuertes y que por eso son más violentos. Luego está la respuesta institucional ante la violencia de género, que justo lo que les comentaba, las asignaturas sobre violencia de género son mayoritariamente optativas o por profesoras clave, ¿no? Pero no las da la universidad como tal, y las repercusiones de la institución, pues más bien se habla de que manchan el prestigio de la universidad. Luego, las acciones ante la violencia de género, en primer lugar, de alumnos, se denota la pasividad, que justo es quedar como espectadores, que está vinculado también con los pactos patriarcales que establecen estudiantes con profesores, quienes son mayoritariamente quienes agreden a mujeres universitarias. La denuncia pública que se establece por mujeres organizadas a través de scratches, tendederos, y las respuestas inmediatas ante la violencia de género que han generado muchas estrategias mujeres o hemos generado para erradicar estas situaciones. Y de las acciones de profesores, pues más bien se habló sobre cómo es que los profesores se burlan de las mujeres, cómo es que son ellos quienes perpetúan estas violencias. Y bueno, ya para finalizar,
Hablamos en este sentido de que existen aún pactos patriarcales que favorecen el clima de impunidad entre personas de la comunidad universitaria, y también todo esto favorece el cansancio y hartazgo e indignación, ¿no? Lo cual es un capital político para la situación que estamos viviendo. Por otro lado, Daniela Cerva, habla del doble anclaje, que justo se trata de las universidades como productoras de conocimiento en torno a la violencia de género y como implementadoras de acciones en la política institucional a favor de la igualdad y la no discriminación. Y sin embargo, a pesar de este doble anclaje que se ha establecido en años recientes debido a las movilizaciones de mujeres organizadas, pues aún así persisten bastantes brechas constantes dentro de las instituciones a partir de esta reconfiguración de la violencia contra las mujeres. Eh, y en este sentido se liga con los protocolos de atención y los rezagos de la visibilización del problema. O sea, a pesar de que ya los reconocemos, aún faltan muchos tipos de violencias a acotar, como la violencia laboral, la violencia epistémica, la ciberviolencia en la actualidad. También, pues, como mencionaba la compañera de la conferencia anterior, muchas de estas acciones del doble anclaje son acciones paliativas para transformar la cultura institucional del género, es decir, es como una cultura de simulación. Y en este sentido, aún continúa esta vigencia del feminismo desde hace 4 décadas. Y aquí colocamos una lección de una compañera de los grupos focales que justo comenta que ella sentiría mucho más confianza acercándose a grupos feministas, sintiéndose más cobijada y más apoyada en comparación con la misma universidad. Y como perspectivas a futuro, proponemos el seguimiento a los pliegos de exigencias de las colectivas, o sea, que se dé un seguimiento transparente, ya que a pesar de que ya cesó debido a la complejidad durante la pandemia, pues es necesario que se mantenga y se reconozca las acciones de las mujeres organizadas y que no se tergiverse. También promover espacios autónomos y autogestivos integrados por todas las mujeres de todos los niveles de la comunidad universitaria. También la transversalización de la perspectiva de género y desde un enfoque feminista interseccional, ya que el feminismo académico ha ponderado más las experiencias de mujeres dentro de nichos muy específicos de altos niveles socioeconómicos o dentro de la centralidad urbana, y no ponderando también la experiencia de mujeres en la periferia. También que se establezca un plan de acción ante las nuevas formas de violencia, como la situación de la ciberviolencia que estamos viendo en la actualidad, ya que hasta ahora no ha habido un protocolo en la UNAM que acote estas situaciones durante sesiones de educación virtual. Y también enfoques que vayan hacia la intervención y la prevención, como intervenciones enfocadas en la toma de acción ante violencia de género, que justo acoten la situación de dejar de ser espectadoras pasivas, o en el caso de los hombres, que dejen de ser espectadores que sean cómplices dentro de los pactos patriarcales, y que más bien se enfoquen a la visibilización y reconocimiento de qué se puede hacer ante una situación de violencia. Y bueno, gracias. Aquí les dejamos nuestros correos por cualquier duda, y muchas gracias. Ok, muchas gracias a todas. Entonces, nos quedan igual unos minutitos por si quieren también hacer algunas preguntas, comentario a las ponentes. Ahorita creo que nada más había uno en el chat, entonces si quieren lo leo, en lo que alguien más también puede levantar la mano y hacer uso de la palabra. Entonces, pregunta aquí Elba Rivera para las compañeras de la UNAM. ¿Qué acciones han impulsado para sensibilizar el trabajo con hombres universitarios que reproducen la violencia? Y pues igual les quedo espera si es que hay alguna otra pregunta. Ah, y también sí, ese trabajo lo han publicado, creo que también va para la compañera Itzel, y que si es así, se pueden comunicar con ustedes para extender pues la investigación a otras universidades. Gracias. En respuesta a esta pregunta, sí, ahorita ya salió un artículo de repercusiones en la salud mental, física y emocional debido a las violencias contra las mujeres desde estos mismos grupos focales, porque como vimos los objetivos eran múltiples, y en la misma entrevista semiestructurada pues desarrollamos distintos tópicos, entonces es bastante extensa la cantidad de información que tenemos, muy enriquecedora, ¿no? Entonces tenemos ahorita este artículo,
y vamos a sacar en octubre otro artículo relacionado con esto que acabamos de presentar, la cultura institucional del género, el silenciamiento que se ejerce por parte de la UNAM hacia las mujeres universitarias. Y pues podría mandarnos correo y ya les mandamos las publicaciones cuando estén listas. Les dejo mi correo por acá, por el chat. Ajá, eso. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan hacia las demás ponentes? Comentarios también o reflexiones que hayan sobre el tema. Con respecto a la UNAM, es que no sé si era, porque yo también soy de la UNAM, pero no sé si era para mí o para nosotras de la UNAM, pero en el caso de las mujeres organizadas dentro de la Facultad de Psicología, realizábamos más bien acciones acotadas a las mujeres, o sea, priorizábamos la creación y sensibilización con mujeres. Sin embargo, en el CEICH, que es también otro de los grupos de investigación donde trabajamos Ana Chapa y yo, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, hay trabajo activo con como el ejercicio de sensibilización y de crítica hacia las masculinidades por parte de varios grupos de investigación. Eso al menos en la UNAM y de lo que reconozco dentro de estos centros. Uh-huh. Gracias. Creo que Stephanie también quiere hablar. Adelante. Sí, pues me parecieron súper interesantes tanto sus trabajos de investigación como las experiencias que comparten en la mesa y algo que me llamó la atención, digamos, como eje transversal que atravesó la mayoría de las ponencias, es que la mesa se llama activismo estudiantil, ¿no? Pero creo que en las ponencias vimos mucho como un seguimiento a, ya sea desde la investigación, desde las redes o, ajá, o sea, como qué pasa después del activismo estudiantil, ¿no? Por ejemplo, bueno, la compañera Itzel es egresada de psicología, la compañera Maite, pues igual ahora ya es profesora, ¿no? Pero me parece muy interesante porque antes de la pandemia, pues estábamos viviendo una efervescencia bastante activa de movilizaciones estudiantiles y ahorita quizá con la pandemia o un par de años después de esa efervescencia, estamos viendo como algunos resultados o el seguimiento de lo que empezó a gestarse en esos movimientos, ¿no? En esas colectivas o organizaciones. Y me parece interesante porque pues estamos aquí, bueno, trajimos ponencias de diferentes universidades, ¿no? Y parece un eje común o un factor común. Y no sé, me pareció muy interesante y súper enriquecedora su experiencia. Igual, por ejemplo, bueno, ahorita yo trabajo en la Defensoría, pero con mis compañeras que son igual de, que estuvieron en la misma organización que yo, esto que comentaba Maite sobre las organizaciones civiles o esto que estaban haciendo después de la red, ha sido como un camino que también hemos comenzado a transitar, ¿no? Como cómo seguir generando incidencia ya sea desde la academia o desde la intervención después del activismo estudiantil. Y no sé, me parece muy interesante y rico. Y aplaudo mucho sus esfuerzos y sus ponencias. La verdad es que me gustaron mucho. Las felicito a todas. Adelante, Maite. Gracias. Pues igual muchas gracias a todas por su trabajo y por el esfuerzo de ponerlo acá sobre la mesa. Y bueno, yo me quedaba un poco pensando en los efectos cuando, de pronto cuando escucho la palabra o cuando se habla de activismo universitario, pareciera que es algo que se contrapone, ¿no? Como si no pudiera coexistir en un espacio institucional que aunque sean universidades autónomas de las que estamos hablando, pues al final son instituciones y son instituciones que están pues bajo un orden patriarcal y que justamente lo que nosotras estamos buscando como movimiento feminista siempre es modificar, ¿no? Ir modificando esas prácticas y también ir posicionando otros caminos, ¿no? Otras cosas que se instituyen dentro de esas propias instituciones. Entonces, bueno, comentar eso, pues que el activismo universitario nunca va a estar desvinculado del activismo en la calle, me parece, pues, ¿no? Es lo que vamos también refiriendo en esta mesa,
aunque tenemos esa calidad de estudiantes en algún momento, pues en algún momento otro dejamos de tenerla y eso nos lleva de nuevo a la calle y a poder pensar incluso en un proceso dialéctico, ¿no? Que nos conecte con el adentro institucional, pero también con el afuera, e ir haciendo esta reflexión constante entre todas las compañeras que ocupamos estos sitios. Cuando nosotras poníamos sobre la mesa el tema de contexto y de cómo el movimiento feminista que existía en los años 90, ¿no? En los años 80, que por acá también se iba notando un poco en el histórico que hacíamos en las diferentes presentaciones, cómo se ha transformado en este tiempo y que ese movimiento ha tomado tanta fuerza en estas últimas décadas como movilización social, que también tiene un impacto al interior y nos va moviendo del lugar, ¿no? Incluso esta posibilidad de ser estudiantes en un momento como activistas y ahora tomar otras posiciones dentro y fuera de la institución. Entonces, pues bueno, creo que ahí también hay una diferencia entre el activismo hace 20, 30 años y ahora el activismo en este momento. Entonces, solo quería dejar esa reflexión acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus reflexiones. Igual creo que se tuvo un comienzo un poquito atropellada la mesa, pero me alegra igual poder haber llegado a escucharlas. Y me parece que sí, o sea, creo que realmente estas reflexiones desde la experiencia situada que nos comentan aquí, pues es bastante importante, ¿no? Porque como señala Estefania, a veces se hacen como estos seguimientos, o se hacen estas investigaciones que pareciera estar como desde fuera, pero ¿qué pasa con quienes estamos también inmiscuidas y ponemos nuestros cuerpos o nuestros seres como agentes políticos también en esta lucha, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues recabar como también estas pues sí, reflexiones y esas miradas interseccionales que nos den otra vez pues esta capacidad de agencia, ¿no? Tanto como universitarias, pero también como feministas en esta pues constitución múltiple, ¿no? Como sujetas. Y pues no sé si haya alguna otra, algún otro comentario o pregunta, sino también para ir cerrando la mesa. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar el cierre de la mesa para hacer un comentario, bueno, más bien una invitación para el 23 y 24 de noviembre. Entre varias universidades estamos organizando un segundo encuentro de feminismos en la educación media superior y superior. Esta vez la sede va a ser la ENES de Morelia, bueno, varias organizaciones de Morelia. Igual hay compañeras de Puebla y de otras colectivas. Y pues ojalá y en cuanto salga nuestra conferencia, igual se animen a mandar ponencias o a seguir como las mesas que se van a transmitir. Igual si alguien se quiere sumar a la organización, les dejo aquí mi correo y serían más que bienvenidas. Gracias, por ahí estaremos entonces igual siguiendo esos trabajos. Carolina creo que tenía la mano levantada y ya con eso cerraríamos por el tiempo. Ok, muchas gracias. Nada más compartirles el correo de DIGEWAP, género@correo.wap.mx. Mi nombre es Carolina Centeno Roldán. Soy del área de transversalización de DIGE y bueno, estamos abiertos para que Ana Karen Galindo y Abel Lozano se acerquen a nosotros y a nosotras, quienes formamos esta dirección, y poder trabajar en conjunto con las quejas y denuncias que tienen. Y excelente mesa, muchas gracias. Es como poner la agenda que nosotros debemos trabajar como dirección, cuáles son los ejercicios que las y los estudiantes están realizando y cuáles son las tareas que tenemos pendientes. Muchas gracias y excelente mesa.